Muy buenas noches, bienvenidos. 1, 2, 3, bienvenidos. Muy buenas noches a todos, qué chido que nos están acompañando, un privilegio verles ya conectados desde que ponemos la transmisión, ustedes bien buena onda, ya están allí esperando con sus notificaciones y si se conectan les agradecemos bastante que nos están acompañando en este primer jueves, ¿no?, del mes de septiembre. Estamos ya entrando al mes patrio aquí en México y mandamos un saludo por supuesto a toda la gente que está conectada esta noche. Muy chido la verdad para poder tener un tiempo de aplicación de la escritura basándonos en una serie de mensajes que llevamos en Senda de Vida, y en esta serie de mensajes llevamos 3 temporadas y estamos en el 5º episodio de esta tercera temporada que le llamamos Confinamientos Antiguos. Va a ser un tiempo muy bueno. Y lo que hace en realidad ese tiempo mejor son sus preguntas y sus comentarios. Pretendemos y tratamos, hacemos lo posible de no repetir el mensaje, aunque a veces parece eso y suena a eso porque estamos haciendo un recuento, pero en realidad lo mejor de la noche son sus preguntas, lo mejor de este tiempo es tus comentarios, que tú participes, y como siempre te vamos a invitar a que, aparte de darle like y poner aquí, a veces alcanzo a ver todas sus reacciones, lo más chido es cuando tú le pones compartir. Eso es lo que nos ayuda a llegar a muchísima gente y te vamos a agradecer cada que tú haces eso. A veces aparecen las notificaciones de que ya has compartido con el ISU así del Chavo del 8. Entonces te vamos a invitar a que lo hagas para que más gente se entere, ¿va? Bueno, vamos a cantar, vamos a poner una canción y vamos a entrar de lleno a un recuento del episodio en el que sí desmenuzamos un poquito más de detalles y algunos otros los pasamos muy rápido, pero si alguna de las cosas que comentemos pasando rápido o de lo que desmenuzamos a ti te llama la atención y quieres hacer un comentario, el equipo creativo está por ahí ayudándonos para sacar esos comentarios y ponerlos y leerlos. Y también si tienes preguntas, no te garantizo que puedo resolver todas tus dudas, pero por lo menos buscamos, y si no sabemos, investigamos y estudiamos y ponemos a tu alcance el mejor conocimiento posible que tengamos de la escritura, ¿va? Entonces, bienvenidos, me da mucho gusto. Pueden por supuesto poner aquí sus saludos y los vamos a ver. Vemos aquí a Rilex, vemos a la familia Flores, a los Serrano, a la familia Aguilar, aquí está la familia Ballesteros, la familia Rojano,
mi hermana Hilda, bienvenida, buenas noches. La familia Barrera siempre son de los primeros que están ahí apuntados. La familia Ángeles, mi hermana José, Lore desde allá de San Juan, Belén, por supuesto, con su familia, la familia Martínez con Rosendo, mi hermano Crispín. En fin, la verdad un gusto, gente de la Huasteca, qué chido que nos acompañan. Mándenos un poquito de calorcito del que hace por allá, qué padre. Los Martínez, por supuesto, desde Hidalgo. En fin, la verdad un montón de gente que nos da siempre un montón de gusto verles. No podemos saludar a todos, pero qué chido que nos acompañen. Entonces, te invito a que oremos, vamos a cantar y entramos a aplicar lo que dice la Escritura. Papito, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos esta noche. Tú conoces exactamente la condición del corazón, como estamos en este momento, qué nos pasa, qué nos falta, qué nos sucede. Cada uno de nosotros, Señor, no podemos escondernos, no podemos ocultarnos de ti. Y así como estamos, Señor, venimos a tu presencia para exponernos a la verdad de tu palabra y que sea la verdad de tu palabra la que hable a nuestro corazón y nos ministre, nos ayude, nos confronte y nos conforte también, Señor, dependiendo de la necesidad que tú veas en nuestro corazón. Te amamos y oramos pues que más allá de lo que planeamos nosotros como congre, como iglesia, tú obres en el corazón de las personas que están conectadas, haciendo en ellos lo que tú sabes perfectamente que cada uno de nosotros necesitamos. Te damos gracias, pedimos pues tu gracia y tu bendición para cada persona que está conectada en este momento y que se conectará después para ver también esta aplicación. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un comentario antes de ir a la canción para que todos cantemos juntos y adoremos. Te recuerdo que lo que hace en realidad visible, viable, vivible, vamos a decirlo así, el cuerpo de Cristo son las conexiones. Y me refiero a las conexiones personales, las conexiones con gente. Tú puedes conectarte a esta transmisión, ver el mensaje, ver el estudio, y siempre te voy a recomendar que lo hagas, que seas leal a tu congregación, que apoyes a tu congregación y a tu pastor con tus oraciones, con tus diezmos, con tu participación, y eres bienvenido aquí. Pero lo que realmente hace fluir la vida del cuerpo de Cristo a los diferentes miembros son las conexiones personales, son los saludos, son el hecho de que conoces a quien está allí. Así que te vamos a invitar que si tú nos estás acompañando y por alguna razón tú no eres parte de una célula todavía, de alguna célula virtual, dinos y mándanos un mensaje por aquí y el equipo creativo va a sacar la información, te va a contactar para que estés conectado con una célula virtual. Sale allí, la gente se sabe tu nombre, te conectas, abres tu camarita, tu micrófono y podemos platicar contigo en lo que estamos todavía en el naranja y no nos podemos reunir, ¿va? Físicamente, así que te voy a invitar a que hagamos eso, así que cantemos juntos, bienvenidos, me da mucho gusto de verdad que estén aquí, en un momento nos vemos, Dios les bendiga. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame, hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y
ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Bienvenidos, muchas gracias que están con nosotros, qué amables. Vamos a empezar con la aplicación. Les agradezco a todos ustedes que ya están conectados. Siempre les vamos a animar a que le den compartir, por supuesto su like anima. A veces los alcanzo a ver, a veces no los alcanzo a ver, estar controlando tantas cosas, pero gracias a todos ustedes que muy amablemente nos acompañan cada jueves. Te quiero reiterar que esto es lo que nos mantiene conectados, el poder mantenernos con la vida de Cristo fluyendo. Esta es la manera que tenemos, y las células virtuales. Entonces te vamos a animar a que, te reitero, nos pongas aquí tus comentarios, tus datos. Si es que no tienes una célula virtual a la cual conectarte, con mucho gusto vamos a hacer todo lo necesario para echarte la mano, ¿va? Entonces, bueno, por lo pronto ya pues desde el inicio está abierto el chat y puedes con mucho gusto a poner tus preguntas, poner tus comentarios. Ya está el equipo creativo allí listo para echarnos la mano y sacar y apartar de todos los comentarios y los saludos que ustedes hacen las preguntas, para que al final tengamos una manera de buscar, ¿verdad? Una opción para poder contestarlas, ¿sale? Bueno, entonces, mira, para aquellos de ustedes que están quizás conectándose por primera ocasión, siempre estamos animándoles a regresar, a venir, a traer personas nuevas, y en beneficio de las personas nuevas es que explicamos algunas cosas que para algunos de ustedes pueden sonar repetitivas. Yo estoy perfectamente consciente de eso, ¿va? Y agradezco su paciencia. Estamos estudiando una serie que se llama Lecciones de Confinamientos Antiguos, y lo que queremos hacer es ir al Antiguo Testamento, a la Biblia, para ver tiempos donde las personas estuvieron encerrados, qué hizo Dios y qué podemos aprender, ¿sale? Estamos en la tercera temporada de esta serie que se llama Asedio al Corazón, donde estamos aprendiendo cómo Dios, muchas de las ocasiones en las que Él permitió asedios a su pueblo, fue por razón de trabajar en el corazón de ellos. Entonces estamos intentando sacar un poquito las lecciones nosotros de eso, de que en muchos sentidos es semejante lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿va? El episodio que estamos aplicando el día de hoy fue el número 5 que vimos el domingo, donde aprendimos de la vida del rey Joacim. Entonces, el rey Joacim nos trae a nosotros y nos da a nosotros una lección sobre cómo se puede ver la opresión espiritual. Y esto es muy interesante, ¿sale? Porque puedes sacarle montones de lecciones a cada cosa que tú aprendes de la Biblia, pero en este caso me pareció útil, ¿por qué no decirlo así? Útil para muchos de nosotros sacarle la lección de este tipo a la vida del rey Joacim. Entonces, te voy a contar de volada, si tú es la primera vez que llegaste, bienvenido, y te voy a contar de volada de quién estamos platicando. No te debes asustar con la historia, en realidad es fácil de comprender, repito, como si estuvieras viendo un episodio de una serie. Entonces, ¿quién es el personaje principal en este episodio? Es un muchacho que se llamó Joacim, su nombre original era Eliaquim, y su papá fue muy famoso, fue el famosísimo rey Josías, un rey muy bueno que hizo una revolución, una reforma en la nación de Israel, atrayéndolos a reconciliarse con Dios. Joacim, cuando toma el trono, por cierto, tú puedes encontrar esta historia en 2 de Reyes 23 y en 2 de Crónicas 36, más otros pedazos en el profeta Jeremías, pero esta persona reina del 608 al 597 antes de Cristo. Entonces estamos aprendiendo de algo que pasó hace 2600 años, y tienes al personaje principal llamado Joacim, y tienes a los profetas, que eran el instrumento utilizado por Dios para hablarle a la gente en ese tiempo. Son tres principales: Jeremías, Habacuc y Daniel. Y tenemos otro que se llamó Urías, muy importante, pero de él no tenemos un libro en nuestra Biblia. Y de estos tres sí tenemos un libro en nuestra Biblia. Ahora, ¿qué es lo más interesante y lo importante para sacarle la lección
a la vida de Joacim. Me voy a ir mucho más rápido porque el tema lo vimos el domingo, ¿sale? Lo que debes saber es que estamos teniendo un mundo político, social y económico tremendamente convulsionado, ¿sale? Estamos literalmente viendo aquí un mundo de caos en el que Joacim está viviendo. Asiria con su capital Nínive cayó en el año 612. Vemos a Babilonia levantándose y desplazando a Egipto al número 2 como potencia mundial. Era Asiria la número 1, Egipto era el número 2, se levanta Babilonia desde el número 3 al número 1, derrota a Asiria y luego vemos a Egipto todavía en segundo lugar por un pedacito de tiempo en primero, pero Babilonia arrasando con un famosísimo rey llamado el rey Nabucodonosor, que muchos de ustedes conocen por diversas historias de la Biblia. Entonces, fíjate cómo es sencillo. Tienes al faraón de Egipto, malo. Tienes al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, malo. Y tienes a Joacim tomando el trono en el episodio en el que nos encontramos, mientras 4 profetas están proclamando fuerte la palabra de Dios, ¿sale? Ahora, lo interesante es aquí ubicar donde nos quedamos en el episodio anterior. Y donde nos quedamos fue que Josías, el rey bueno, había muerto. Necao, el faraón, llega y mata a Josías en esta situación extraña que ya platicamos de cómo murió el rey Josías. Te invito a que busques los 2 últimos episodios, más bien el episodio antepasado y el episodio antepasado, para que veas qué le pasó a Josías. Muy interesante, pero el punto es que lo mata faraón Necao. El pueblo pone a Joacás, que es el hijo mediano de Josías, pero llega el faraón Necao y toma secuestrado a Joacás y se lo lleva, después de 3 meses de reino, se lo lleva exiliado a Egipto y allá muere. Y en ese momento tenemos al rey Nabucodonosor levantándose en el imperio, derrota a Siria y ves, ¿verdad? El meme, ¿verdad? De Bob Esponja muriendo. Bueno, le pasa eso a Siria casi al punto de que es derrotada de tal manera que los historiadores pensaban que era un mito esto del imperio asirio del que se hablaba en la Biblia, hasta que, bueno, con la arqueología encontraron la evidencia, ¿no? Y entonces en el episodio, ¿a quién tenemos? Tenemos a Joacim tomando el reino, reinó 11 años, pero está él aquí en medio de estos 2 reinos que están en el tiro principal. Pero ¿qué es lo más importante que debes tomar en cuenta en este reinado de Joacim? Que está cayendo y está llegando y está viniendo el juicio de Dios sobre su propia nación escogida, ¿sale? Entonces, para hoy aplicar y sacarle una lección más a lo que estamos aprendiendo el día de hoy, ¿qué pensarías si yo te diría que Dios ha tenido sus consentidos en la historia? ¿Sale? Hoy Él no lo hace así porque nos ama a todos y nos invita a una relación con Él a través de su Hijo Jesucristo y somos sus hijos, sus predilectos. Pero en la historia, hablando de naciones, Él tuvo sus consentidos, sus preferidos, que fue la nación de Israel. Ahora, lo interesante es que aunque la nación de Israel fue la escogida y la preferida de Dios, solo por gracia, tenemos a Babilonia ahora ya como la número 1, tenemos a Egipto como la potencia número 2, Asiria ha desaparecido, pero en medio, y aún de que es la preferida de Dios, lo interesante que está pasando es que vemos a Dios castigando, trayendo un azote, un golpe fuerte, disciplinario sobre su nación consentida. Entonces, seguramente si yo te preguntaría si te gustaría ser el consentido de Dios, todos nosotros diríamos que sí a la primera, porque pensamos que eso implica que vamos a vivir en un palacio, y eso es cierto. Pero también implica que si somos los consentidos de Dios, Dios es un Padre justo, que si nosotros desobedecemos, como buen Padre, no nos va a dejar sin disciplina, nos va a dar nuestras buenas, y eso es exactamente lo que estamos viendo en este caso. No voy a leerte el pasaje porque lo hicimos el domingo, pero esto que ves en tu pantalla, aquí quiero nada más señalarte los nombres que tienes aquí, es de los personajes principales. Joacás, el hermano mediano, reina 3 meses, se lo lleva en Egipto. ¿Quién se lo lleva? Necao, ese es el nombre del faraón egipcio. Luego tenemos a Necao poniendo a Eliaquim, que en realidad es Joacim. ¿Por qué Joacim? Porque su nombre que le puso su papi es Eliaquim, pero Faraón, tomando autoridad sobre él, le cambia el nombre y le llama Joacim. Vamos a ver la aplicación de eso un poquito más adelante, ¿va? Luego, por supuesto, Joacim toma el trono y reina 11 años sobre la nación de Jerusalén. Y aquí en la pantalla te puse
el orden más o menos básico de los eventos principales en la vida de Joacim sacado de los textos bíblicos. Te comento esto porque hay ocasiones donde tú vas a ir leyendo la Biblia y la Biblia está claramente en ocasiones, en ciertas porciones, en un orden cronológico. Pero hay muchos lugares donde el orden no es cronológico, es temático, ¿sale? O es de acuerdo a la compilación, cómo se fueron compilando los escritos. Entonces, no vayamos a pensar que si tú empiezas en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como una novela leyéndose conforme fueron pasando las cosas. Algunas cosas sí, otras cosas no. Por eso aquí en la pantalla te lo dejo un momentito para que si tú tienes más dudas, tú puedas poner en pausa, regresas después al video y lo revisas con calma. ¿Qué quiero que notes? Aquí básicamente te voy a señalar rápido lo que es importante notar, ¿sale? Aquí empieza el reinado de Joacim, muy joven, 25 años, ¿sale? Y muere a los 39 años. Su hermano fue llevado, Joacás fue llevado a Egipto. Luego Joacim recibe un impuesto de parte del faraón que empieza a pagar. Joacim se rinde, no pelea y empieza a pagar un impuesto al faraón que saca del pueblo. Luego tenemos a Nabucodonosor levantándose, aquí dice subió en campaña Nabucodonosor rey de Babilonia, le pega a Egipto y ahora es Babilonia la que tiene el pie encima de Jerusalén, ¿sale? Muy importante, ustedes que estudian su Biblia, aquí está, mira, Daniel 1.1, el famosísimo libro del profeta Daniel. ¿Cómo empieza cuando tú abres Daniel? En el año tercero del reinado de Joacim. Ahora tú ya vas a saber dónde es, en dónde estamos hablando, ¿no? Ya vas a ubicar en la historia, no te vas a perder quién es este Joacim y cuál tercer año, ¿no? Confunde a veces, pero tú ya la tienes nada más ubicando que si entonces Joacim empezó a reinar cuando tenía 25 años, Nabucodonosor llega 3 años después, porque aquí dice, ¿verdad? En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y este es el punto importante por el que estamos estudiando esta serie. Miren, le llamamos asedio al corazón porque estamos viendo estos confinamientos, asedios, ataques a ciudades donde llegaban los ejércitos, rodeaban la ciudad y duraban meses, incluso años encerrados. Nosotros estamos en el 5.º mes de la cuarentena, ¿no? Y ya estamos algunos desesperados, pero imagínate estar años encerrados, ¿qué se aprende de ahí? Por eso estamos aquí, ¿sale? Bueno, ¿qué más? Luego le empieza a pagar tributo a Babilonia. Allí cuando llega Nabucodonosor y ataca Jerusalén, se lleva a Daniel y a lo mejor de su gente. Se revela después de 3 años Joacim y otra vez viene Nabucodonosor y le vuelve a pegar. El punto es que muere, aquí está, mira, Joacim muere a los 11 años del reinado. Ahora, para más fácil que no te pierdas, aquí lo que hice fue hacerte una línea de tiempo muy sencilla, ¿va? No te vas a perder, te aseguro. ¿Cómo empieza todo el episodio? Joacás toma el trono, muy picudo, llega Necao y lo tumba. Apenas después de 3 meses del reinado, ¿no? Su sexenio no lo terminó, a los 3 meses llega Necao, lo tumba, se lo lleva a Egipto y le pone un impuesto a la ciudad, a la nación de Israel, y pone, como decimos, como títere, porque era un títere de Egipto, Joacim, ¿sale? Que se llamaba Eliakim. ¿Cuándo pasa esto? Año 609, él tenía 25 años de edad. Luego, en cuanto entra este rey joven, imagínate, 25 años, buen papá, deshace las reformas que había hecho su papá y se convierte en un rey malvado. Dice la Biblia que no agradó a Dios, hizo conforme a las costumbres de las naciones, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Fue un rey que nada más estuvo esperando a tomar el trono para deshacer la buena herencia que su papá le había dejado, ¿sale? Luego empieza a pagarle tributo a Egipto, cobrándole al pueblo. Era un tributo bastante pesado que se pagaba anualmente y venían los egipcios y le cobraban, y estuvo así por varios años hasta que llega Babilonia, tumba a Egipto, y ahora Babilonia se lleva gente, la asedia a la ciudad y le cobra impuesto, y Joacim se rinde. Es un detalle, aquí viene la información. Mira, Dios habla a través de los profetas, te puse aquí los importantes, Jeremías, Habacuc, Urías. Babilonia derrota a los egipcios, y luego Joacim persigue y mata a los profetas y quema una Biblia. ¿Por qué hace esto? Del coraje que le da, que Jeremías le está profetizando que se deben arrepentir y rendirse
ante los babilonios. Se enoja tanto el rey que aquí, si quieres, platicamos de esto, pero este elemento, déjame ponerte una nota aquí. Tú seguramente has oído del ateísmo. Es la no creencia en Dios o la creencia de que no existe Dios. No se ponen muy bien de acuerdo, pero no es lo mismo, ¿verdad? La no creencia de que hay Dios, o el no creer que existe un Dios, o la creencia de que Dios no existe. Eso es el ateísmo. Pero aquí lo que tenemos es algo diferente, se llama antiteísmo. Y eso es distinto, porque es la creencia activa que se tiene que negar la existencia de Dios activamente o probar la existencia de Dios. Algunos les llaman ateos activos o ateos proactivos, pero más o menos lo que estás viendo aquí es lo que para el Nuevo Testamento le llamaríamos la actitud del anticristo, ¿sale? Esta negación, ataque directo a lo que es de Dios, y Joacim aquí, como rey de la nación escogida por Dios, representa eso, ¿va? Bueno, luego en rojo te puse aquí el asedio a Jerusalén traído por Nabucodonosor, en el que Joacim se rinde, ni siquiera presenta pelea, no presenta batalla, de volada se rinde, abre las puertas de sus murallas, entra Nabucodonosor y se lleva de lo mejor de la nación. Esto sucede en el año 605, está comprobado por la arqueología, etc. Nabucodonosor toma cautivos, ahí va Daniel y sus amigos. Después de 3 años, del 605 al 602, Joacim se rebela otra vez contra Babilonia. Vienen ataques de muchas naciones, que todas las naciones vecinas empiezan a atacar a Joacim, y luego lo vemos siendo llevado cautivo a Babilonia, donde, según la historia, ni siquiera llega y muere en el camino. Y la Biblia nos cuenta que el profeta Jeremías había hablado de que iban a sepultar su cuerpo como el de un burro, ¿verdad? No le iban a dar una sepultura digna de reyes. Y así nos cuenta la historia, que lo aventaron afuera del muro y lo tomaron y lo sepultaron por ahí, ¿verdad? En una forma muy indigna de morir de un rey que pudo haber hecho las cosas diferentes. Bueno, ahora, si tú dices, oye, pero a mí yo me hago bolas con qué hizo este rey y qué hizo este otro rey. Bueno, si alguien te cuenta o tú lees en tu Biblia de Joacim, aquí tienes en tu pantalla algunas cosas principales de las que te tienes que acordar de este vato, ¿sale? ¿Qué pasó con Joacim? Reinó 11 años, es un reinado mediano, no muy largo, no muy corto, pero recibió el juicio de Dios sobre él y la nación. Se distinguió por hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Ahí está el no like, ¿verdad? Reprobó, asesinó al profeta Urías y persiguió a Jeremías fuertemente. Ahora, este asesinato de Urías mandó espías y asesinos hasta Egipto a perseguir a Urías, lo traen a Egipto y lo matan a espada. ¿Por qué? Porque estaba profetizando lo mismo que profetizaba Jeremías, que iba a caer la nación, que iba a caer Jerusalén. En su colmo, quema la palabra de Dios. Entonces, cuando pusimos en el título, si conocías a alguien que alguna vez hubiera quemado una Biblia, esta es una persona que lo hizo así, ¿verdad? Fue golpeado por Egipto, por Babilonia y luego por un montón de naciones y termina muy mal. Entonces, esta es la vida de Joacim, distinguida, famosa por perseguir a los profetas, famosa por quemar la Biblia, famosa porque le cayó encima Nabucodonosor y lo asedió. Ahora, vamos a pasar el tiempo que nos resta platicando un poquito más sobre las lecciones. ¿Por qué le está pasando esto a esta nación si es la consentida de Dios? Esto es lo que queremos sacar, las lecciones. ¿Cómo es que llegamos a esta situación para una ciudad que es la niña de los ojos de Dios? El tesoro de Jehová, ¿cómo es que está en esta situación con un ejército afuera de sus muros, atrayéndole ruina y destrucción? ¿Va a pasar en esta ocasión como aquella vez que el ángel fue enviado por Dios? Bueno, aquí es donde entramos a estudiar este tema muy interesante. Ya algunos de ustedes me estaban haciendo preguntas el mismo domingo, ¿verdad? Sobre este tema, sobre el tema del juicio y la gracia de Dios. ¿Cómo estaban y cómo los podríamos entender? Lo que tú estás viendo aquí ante esta pregunta de por qué es que le está pasando esto a la nación de Judá, a la nación de Israel, es porque estamos viendo el juicio de Dios a su nación a causa de su múltiple y repetido pecado. Hay que entender esto. Dios no está castigando a la nación de Israel porque se equivocó un día, porque era ignorante y no sabía, porque cometió errorcitos. No. Aquí estamos hablando del pecado que la Biblia en Primera de Juan nos dice que es romper la ley.
¿verdad? Y el buen Juan Wesley nos enseñó que es la transgresión voluntaria de una ley conocida. Apúntele eso por ahí porque es muy útil. ¿Cuál es el pecado por el cual Dios nos disciplina? ¿Cuál es el pecado que trae ruina, condenación, incluso que puede traer el juicio eterno? Es la transgresión voluntaria de una ley conocida. Eso no se aplica a un error, no se aplica a ignorancia, no se aplica cuando alguien no sabe, ¿sale? Ahí no se aplica. Pero cuando tú tienes una ley que es conocida e implica una transgresión voluntaria, ese es el pecado del que estamos hablando, que fue múltiple, no solo uno, y que fue repetido en el caso de la nación de Israel, aún después de tantas advertencias. Entonces, ¿dónde dice eso? Aquí te ponemos el texto. Siempre te hemos enseñado a no creer lo que yo digo, sino lo que está en la escritura, ¿va? Chécate el pasaje, este sí es importante leerlo. El texto nos explica por qué está pasando esto. Dice, Jehová envió contra Joacim tropas de, y aquí empieza la lista, caldeos, sirios, moabitas, amonitas, los cuales envió contra Judá, ¿para qué? Para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios ya no le tuvo más paciencia? Bueno, dice aquí el texto, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. Lo que estamos viendo aquí es el punto previo al final en el juicio que Dios está trayendo. Te aclaro que todavía lo que estamos viendo aquí no es la ira absoluta, completa, derramada sobre la nación, porque faltan unos cuantos años para que eso suceda, pero sí estamos viendo lo que llamamos el azote o la reprensión, que es una disciplina fuerte de Dios. Entonces, yo les hice aquí esta gráfica para tratar de ayudar y ayudarnos a todos a entender cómo funciona, y esta es de la que me estaban haciendo preguntas el fin de semana. Necesitamos entender cuando hablamos bíblicamente de estos elementos, de estas dos cosas, el juicio y la gracia de Dios. A la izquierda, como una balanza, te pongo los elementos que se asemejan más a la justicia, y en el lado derecho los elementos que se asemejan más a la gracia, ¿va? Y lo interesante es que nuestro Dios, por cuanto es bueno, muy importante esto que te pongo aquí, Él empieza por aquí. No es el dios de las mitologías griegas o de los panteones romanos, que son dioses berrinchudos y que porque un día amaneció de malas, pum, avienta un rayo, hace explotar un volcán. El Dios de la Escritura no es así. El Dios de la Escritura es un Dios perfectamente santo y justo y perfectamente amoroso y misericordioso. Por lo tanto, cuando está tratando con nosotros, con los seres humanos, siempre empieza por aquí. Por cierto, es una buena lección para los papás que están oyendo esto, las mamás que están oyendo esto, los maestros de primaria, de kinder, de prepa, de universidad incluso, si tú eres pastor, si tú eres líder, si tú eres maestro de discipulado, aquí hay unas lecciones fabulosas para entender cómo se lleva a cabo la educación, cómo se lleva a cabo la enseñanza. Y nunca se empieza por aquí. Muchos de nosotros, si no tenemos un dominio propio bien establecido, tenemos personas a las que estamos enseñando, de las que somos responsables, y a veces empezamos por aquí o empezamos por acá. Porque me enojé a causa de que el alumno no sabe, o mi niño tiró la leche y ¡pum! Sale la chancla volando, ¿no? Entonces, ojo, no funciona de esa manera, ¿de acuerdo? Hemos aprendido esto antes en Senda de Vida de diferentes maneras, pero siempre se empieza aquí. Y después que se enseña, es natural y es normal que en el proceso del aprendizaje vamos a ver personas como tú y como yo, que no a la primera le entendemos y no a la primera le agarramos, ¿no? Tenemos que tener paciencia. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que recordar la enseñanza. Eso es la exhortación. Si la exhortación no se atiende, entonces podemos ejercer algo de disciplina. En realidad todo esto que ves aquí es disciplina, es enseñanza. Pero nota cómo no estamos yéndonos inmediatamente a dar con la chancla. No, si esta no se escucha, tenemos que movernos a pensar en la reprensión.
Y si la reprensión no se escucha, ahí es donde entra la paciencia de cada quien. ¿Cuántas oportunidades vas a dar tú? 1, 2, 3, 4, 5, no sabemos. Pero el azote, noten cómo es lo que viene hasta la última etapa del proceso de la enseñanza y de la disciplina. No es el primer paso. Por eso hemos enseñado y hemos dicho muchas veces que si tú eres papá y alguna vez te toca azotar a tus hijos, porque la Biblia, la vara, nunca maltrato. Repito eso, nunca se te enseña en la Biblia el maltrato a los niños, nunca. Pero la Biblia habla de la necesidad de disciplinar al hijo y que el hijo a quien su madre o su padre no disciplinan, después se convierte en vergüenza para sus padres. Y hay un asunto ahí que podemos hablar si tú quieres de por qué la Biblia habla de la vara. Pero lo que quiero explicar es, nunca debes como papá o mamá disciplinar físicamente a tus hijos con la varita si estás enojado, porque vas a perder el control y vas a lastimar. Y el contexto en el que la Biblia habla del azote, aún es, aunque tú no lo creas, es un concepto de gracia, es un concepto de amor. El domingo vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que quiero que notemos todos aquí es el proceso a través del cual Dios está llevando a la nación, les enseña, dice la nación, ok, lo vamos a hacer, entran a la tierra y lo primero que hacen es se casan con las otras naciones, lo primero que hacen es, en lugar de desechar a los ídolos paganos, los adoptan, ¿verdad? Y luego manda profetas y les empieza Dios a disciplinar, debían de guardar la tierra, cada 7 años dejarla descansar como un día de reposo, no lo hicieron y entonces Dios empieza a regañarlos con otros profetas y ellos se rebelan contra Dios y meten a ídolos paganos y los ves en realidad desobedeciendo, vez tras vez, que claramente el nivel de la disciplina, de la reprensión, llega hasta estos niveles en los que estamos viendo ahora a Joacim recibir el azote de Dios, el martillo de Dios. Por eso usamos esta figura o esta imagen, ¿va? Pero lo que quiero animarte a ver es que Dios en su perfección jamás azota porque está enojado y perdió el control, como a muchos de nosotros nos pudo haber llegado a suceder o nos pasa. Perdiste el control y ya dijiste, como me pasa a mí, ¿verdad? Digo cosas que no debía porque en mi ira, en mi enojo, estoy incontrolable. Entonces, por ahí tenemos un episodio adelante en la serie de confinamientos antiguos donde vamos a platicar de los muros. Entonces, no te pierdas la serie porque falta todavía. Bueno, entonces, allí te dejo otra vez la imagen. Ojalá te sea clara, me parece que es muy importante entender la importancia aquí de las flechitas. Ponnos aquí tus comentarios, pon tus preguntas, si tienes alguna pregunta. ¿Por qué es que llega esto Dios? Dice aquí Jeremías, mira, quizá, háblales Jeremías, háblales, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Ahí tienes al Señor todavía en su gracia y en su misericordia, buscando que la nación pues regrese, ¿no? Todavía en ese momento, hablando de todo lo feo que iba a venir, Dios está buscando que la nación regrese. Y así es Dios, perfectamente amoroso. Bueno, ya viste la justicia y la gracia de Dios, pero ahora en nuestro capítulo, ¿qué hace Joacim? Aquí te pongo rápido. Dios le está hablando con toda claridad al rey y a la nación. No tenemos aquí mucho tiempo, pero está otra advertencia. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. ¿Me entiendes? O sea, aquí vemos a Dios enviándole un profeta, enviándole otro profeta. Este profeta hacía una cosa, este profeta hacía otra. Literalmente vemos a Dios hablándoles con manzanas y con palitos y bolitas, hablándole al pueblo que entendiera. Te pongo esta imagen aquí mientras te invito, ese es el comercial, ¿verdad? No te vayas a perder el domingo la prédica que nos toca, el episodio 6 de esta serie de la tercera temporada, porque le vamos a echar una visitada al profeta Jeremías. No podemos quedarnos en el profeta Jeremías, eso requiere una temporada, una serie nada más. Hacerle una serie a Jeremías para estudiar la impresionante profecía de este hombre y la vida de este hombre. Como nosotros andamos en el autobús de confinamientos antiguos, pues vamos a hacer una parada allí en la vida de Jeremías, un capítulo nada más, un episodio, lo vamos a ver, vamos a visitarlo, sacarle unas lecciones y vamos a continuar. Pero te animo a que no te lo pierdas, porque
este hombre hizo cosas y le pasaron cosas, en mi opinión, como ningún otro profeta le han pasado. Tanto así que en una de esas Dios le ordena, ¿sabes qué, Jeremías? Hazte unos yugos y póntelos. Y me vas a hacer otros varios yugos y cada uno de esos yugos lo vas a mandar a las diferentes naciones. Pero Señor, ¿por qué? Eso significa que yo soy el que estoy mandando a Babilonia para que tome el gobierno sobre todos, les va a poner el yugo, ¿sale? Sobre todos ustedes. Así que vas a profetizar. Entonces, Jeremías le tocó pasearse por las plazas de Jerusalén y por el templo y enfrente del palacio del rey con este yugo como lo ves aquí. Pobre Jeremías, imagínate, gritando que vendría destrucción mientras traía este yugo. No, hombre, o sea, se pone bueno porque un profeta corrupto al que le daban su lana, le daban sus mordidas para que profetizara profecía falsa, pero buena, pues, a favor de, ¿no? Llega, se encuentra con Jeremías y hay un mano a mano y este profeta llamado Ananías rompe el yugo y dice, Dios ha dicho que Dios va a destruir el yugo de Babilonia. Y entonces Jeremías dice, ¿eso dices tú? Pues vas a ver, y se va y se hace un yugo de hierro. Y anda con el yugo de hierro y dice, así como este yugo de hierro no lo vas a poder romper, tampoco vas a poder romper el yugo de Babilonia porque Dios está trayendo el juicio. Entonces, no, hombre, o sea, déjenme decirles, si no entiende Israel con esos ejemplos, es porque el problema es el corazón, no el profeta. El problema no es la claridad con que se habla la palabra. El problema es el corazón siempre. Entonces, pues estamos aplicando, así que me toca decirte derecho, ¿no? Ahorita tú y yo tenemos YouTube y tenemos Facebook y tenemos Instagram y tenemos Twitter y tenemos acceso a través del internet en un instante a una cantidad de información que hasta nos cuesta trabajo clasificarla, ¿no? Tú pones en YouTube allí Biblia, Dios, Evangelio, nombre. O sea, es nada más cuestión de que veas la cantidad, millones en español de contenido. Predicadores, películas, sketches. Vas a encontrar audio en muchos idiomas. Seguimos trabajando para traducir la Biblia ahora que pasó el mes de la Biblia en agosto. Pero hay ahorita, gracias a Dios, cientos de idiomas, ¿verdad? Me parece que ya hay miles de idiomas. Todo lo que quieras, lecciones, predicaciones, películas. Pero escucha el punto aquí. No importa cuán grande sea el acceso que tienes a contenido bíblico, si tu corazón no está como el corazón del rey Josías, el papá de Joacim, que tembló ante la palabra, está de más que pongas una prédica tras otra y tras otra, la neta. Está de más que te pongan aquí dibujitos y que te hagan películas y, híjole, o sea, está de más, está de más. Si el corazón no está hablando ante la palabra, si el corazón no está tierno ante la escritura, pues yo les digo a veces, ¿para qué quieres tanta predi, no? Es igual aquí. Profeta tras profeta tras profeta, y uno de ellos va y se les para enfrente con un yugo gritándoles, así va a pasar. Mira, vamos a tener chance de visitar a algunos profetas, pero a uno que vamos a visitar, Dios le ordena hacer una maqueta y acostarse de un lado un montón de tiempo y luego cambiarse del otro lado y acostarse del otro lado un montón de tiempo. A otro le manda casarse con una prostituta, a otro le manda cocinar alimento con estiércol. Dices tú, ¿qué? ¿Cómo? Porque era clarísima la forma en que Dios está hablándole a la gente. Entonces, como estamos aplicando, lo que me toca decirte es que esta cuarentena y este COVID, de lo que está pasando ahora, si tú no entiendes lo que Dios está queriendo hablarte, pues ya la neta, tú ocupas palitos y bolitas, ¿no? Dios está asediando tu corazón para que te acerques a Él. Así de claro, no, pero que Trump, pero que el G5, hermano, y Bill Gates, y las vacunas, y los ovnis, y mira, Dios está hablando a tu corazón a través de su Hijo Jesucristo, encerrándote en tu casa para que escuches su palabra. Pero no se trata de qué tanto escuchas, se trata de cómo está tu corazón. ¿Cómo estaba el corazón de Joacim? Vamos a verlo. Duro, ¿sale? Rechazó la gracia. ¿Eso qué significa? Que al rechazar la gracia está escogiendo la ira de Dios. ¿Qué hizo? Asesinó al profeta Urías, ordenó el arresto de Jeremías y de Baruch, mandó echarle una cisterna, pobre Jeremías, ¿verdad? Falta de arrepentimiento cada que le hablaban. Escoge escuchar falsa profecía
porque acuérdate que le pagaba a profetas para que profetizaran a su favor. Tú di que voy a ganar, tú di que me va a ir bien, háblale al ejército y dile que vamos a vencer, ¿no? Y el profeta, como le pagaban, este falso profeta, pues les profetizaba lo que querían oír, pero eran falsos profetas. El pueblo proclama ayuno porque les da susto de que Jeremías estaba diciendo que vendría juicio. Se pone a ayunar el pueblo, pero el rey no le importa. No le importa. Y el colmo fue este. A medida que Yehudi terminaba de leer 3 o 4 columnas de la profecía de Jeremías que Dios le mandó a escribir en un rollo y se la manda al rey oficialmente con su sello, ¿qué hizo? Con un estilete de escriba las cortó y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo hasta que este se consumió en el fuego. Esta es la actitud que te comentaba, que es antiteísta, que es la oposición abierta, así con coraje hacia todo lo que represente a Dios, ¿va? Muy bien. Perdón que vamos tan rápido, pero eso es lo que hacemos en las aplicaciones, ¿no? Entonces, ahí vimos las decisiones de Joacim. ¿Qué lección, qué otra lección estamos sacando de este asunto? Bueno, le echamos un ojito rápido al juicio de Dios en la Biblia. No hay tiempo para ver todo, pero debes saber que cuando piensas en estos elementos en la Escritura, siempre que Dios aplica su ira o castiga o que ejecuta su ira, como estamos diciendo, esa ira está regulada, vamos a usar la palabra, por su carácter santo y por su carácter justo. Para ti y para mí, cuando hablamos de ira, casi inequívocamente tenemos que hablar de estos términos en que yo como me enojo, pues ya la regué. El que se enoja pierde y hacemos cosas y decimos cosas que no son correctas. Aquí hay que entender algo. Cuando Dios aplica o ejecuta su ira, nunca peca. Nunca viola su santidad o su justicia cuando Él está actuando en su ira. ¿Sale? Muy importante. Ese elemento es esencial. Entonces a la izquierda te platicaba de lo que llamamos el juicio temporal. Entonces, a lo mejor tú tienes más preguntas de esto y quieres que platiquemos de ello, lo podemos hacer. El juicio temporal nos referimos a aquellas ocasiones en las que Dios castiga el pecado. Se aplica en sus hijos, también lo vemos castigando el pecado en los que no son sus hijos, en el sentido general de la palabra. Lo vemos aplicándolo en naciones, lo vemos por cosas específicas de individuos y por pecados nacionales. Pero ese castigo que llamamos temporal tiene estas características que quisiera que notaras. En realidad está motivado por el amor a Dios, ¿sale? Si el castigo que se está aplicando produce, que es lo que se busca, un cambio de corazón, puede ser revertido el castigo. O sea, Dios levanta su mano y muestra misericordia. Ese castigo implica que Dios, si estamos recibiendo el castigo, y fíjate, este castigo no es destrucción, muy importante. Puede ser persecución, pero no es aniquilación. Entonces el castigo implica gracia, porque si tú dices, oye, es que la mano de Dios se ha extendido sobre mí, híjole, me está yendo duro, me está dando Dios mis manazos, pues debes de estar agradecido, porque eso implica que Dios te está dando oportunidad que tu corazón dé la media vuelta y dé un giro de 180 grados, ¿sale? Cuando ya se acabó, pues se acabó, ¿no? Y ya Dios acabó contigo, bueno, ahí ya no hay oportunidad. De lo que sabemos, ese castigo, ese juicio, esa disciplina, esa aplicación de la verdad de la Escritura sobre la persona, pues en esta tierra, ¿sale? Mientras estás vivo. Muchas, esto es muy importante, muchas de las veces que nosotros hacemos mal y viene la consecuencia a nuestra vida, viene el castigo de Dios en nuestra vida, van a ser las propias consecuencias del pecado. Déjame decirlo así. Muchas veces Dios, para disciplinarnos y llamarnos la atención y darnos ahí el azote, no tiene que hacer nada más. Solo es la consecuencia de la decisión que yo tomé. Muchas de las veces, otras veces no. Otras veces Dios sí aplica disciplina. Me parece que les he puesto este ejemplo antes. Yo tengo 2 hijos, ya mayores de edad, los 2. Imaginen que cuando tenía uno de mis hijos 15 años, yo le estuve diciendo que no jugara en la calle, que tuviera cuidado con esas personas, ¿verdad? Que están allí en una tiendita allá afuera pasando papelitos, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y están ahí pasando papelitos. Y en eso, pues, llega una redada de la poli y pues porque estaba allí
y no me hizo caso, lo suben a la patrulla y se lo llevan detenido al torito, ¿verdad? No está claro si era posesión o si era venta o si era otra cosa, pero ahí está. Si yo le dije a mi hijo que no estuviera haciendo eso, si yo le dije a mi hijo, muchas veces le enseñé, le expliqué, y él en abierta desobediencia, no en ignorancia, no porque fue un accidente, no porque ni la debe ni la teme, no, sino por desobediencia, termina arrestado. Yo como papá les pregunto a ustedes, ¿creen que todavía después de eso yo necesito ir, a ver, deme permiso oficial y entrar y pum, 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 de 14, 15 años darle unos cintarazos? Puede ser que esté de más eso, pero yo lo que voy a hacer es ir ahí a la delegación, asegurarme que no está en riesgo su vida, asegurarme que está en condiciones más o menos favorables y lo voy a dejar llevar las consecuencias de su decisión. ¿Sale? Con cuidado de que no le cueste un ojo, ¿verdad? O la vida, o no sea una consecuencia grave. A lo mejor le van a dar una semana o va a tener que pagar una multa, pero no sé si me explico. En ese sentido, la consecuencia de su propia decisión es disciplina suficiente. No hay que añadir más. Pero hay ocasiones en las que Dios, como Él es perfecto en cómo aplica la disciplina, la consecuencia no alcanza, sino que Él, pum, añade una nalgada, ¿no? O un jalón de orejas, no sé cómo lo tomes tú. Pero hay ocasiones en las que eso no es necesario, la consecuencia solita es suficiente disciplina. Y este es el punto aquí, miren muchachos, el punto es que si Dios te está disciplinando y estás vivo viendo la disciplina que le llamamos el juicio temporal sobre el pecado, no hombre, tú estás bendecido porque al estar vivo significa que Dios te está dando la oportunidad de que tú vengas a Él. Ahora, vamos a ver la misma idea, el castigo de Dios sobre el pecado, pero ahora con lo que llamamos no solo el juicio temporal, sino el juicio eterno. Esto es aplicado a la humanidad, también a individuos. Es un reflejo de la ira de Dios contra el pecado, que nota la diferencia. Acá, ¿qué motiva la disciplina de Dios? El amor. Pero acá estamos hablando de la ira. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Este puede ser revertido si tú te arrepientes. Una vez que tú has muerto y decidiste rechazar a Cristo y rechazar la gracia de Dios, y viene el juicio de Dios sobre la vida de una persona, es irreversible. Ese sí es el lugar del que Jesús habla, que Él llama el infierno. Existe y Jesús habla claramente de ese lugar como un lugar donde se castiga por la eternidad el pecado. ¿Por qué se castiga? Porque Dios es santo y justo. ¿Cómo llega ahí la gente? Pues llega por haber rechazado esto. No llegan por accidente. No llegan allí porque Dios hace un berrinche y se enoja contra 3 personas y las manda. No. Decimos que técnicamente hablando, Dios no manda a nadie al infierno. Es la gente que decide ir allí a causa de haber rechazado las muchas oportunidades que Dios nos da y nos regala de ofrecernos perdón a través de Cristo Jesús, ¿sale? Aquí está lo que te explicaba. Esto no es una reacción o porque Dios está enojado, en ira, ¿verdad? Así de que hoy perdió el temperamento un día y mandó a 5. No, 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 no. Esto sucede por la justicia perfecta de Dios, ¿sale? Esa justicia está normada por su carácter santo. ¿Y cuándo va a pasar esto? Pues ese juicio viene en el día de tu muerte, o si tú ya aceptaste a Cristo, ese juicio ya se efectuó en el momento en que tú creíste en Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Bueno, te muestro aquí para que todos veamos. Permítanme, aquí no sé qué está pasando. Aquí está. ¿Qué pasa? Perdón. A veces funciona y a veces no. Ahí está. Jesús habla de esto cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿De qué está hablando? De esta decisión de creer mientras estás aquí ahora oyendo esto. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna que Dios está ofreciéndonos. Entonces, ¿qué va a pasar? Sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Pero nota cómo el énfasis está siendo puesto aquí. El que cree y el que rechaza. Es una decisión que nos toca a nosotros tomar, ¿va? Bueno, y luego viene la lección de la opresión espiritual, que en los 5 minutos que nos quedan para hacer nuestra revisión, quisiera que la revisáramos para que tú y yo platiquemos
un poquito más si gustas, si tienes preguntas. La idea aquí es esta. La vida del rey Joacim nos ilustra la condición espiritual de un cristiano, de un hijo de Dios que está involucrado en pecado. Y no sé si de esta vaya a haber muchas preguntas o no, a lo mejor es muy clara ya para muchos de ustedes. Pero, ¿qué le pasa a un cristiano, a un hijo de Dios que se mantiene desobedeciendo y que escucha la palabra y que va y escucha el mensaje y luego regresa otra vez y hace lo que ha venido haciendo y no le cae el 20 y no escucha? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué sucede con esa persona? Hebreos nos diría que Dios al que ama disciplina. El domingo vemos un poquito más de eso también, el siguiente domingo, y azota a todo el que tiene por hijo. Entonces va a entrar a una etapa de una disciplina de Dios, donde Dios está disciplinando a la persona, pero no vayas a pensar que el pecado es gratis. El pecado tiene efectos y empieza a deteriorar la vida espiritual del cristiano, al punto en que vemos una ilustración en Joacim de lo que le pasa a un cristiano que llamamos el cristiano carnal o el cristiano que ignora la palabra. Lo que hice en la izquierda fue ponerte una lista de las cosas que le pasaron a Joacim, ¿sale? Te las recuerdo. Faraón le cambia el nombre, él se llamaba Eliakim y le pone Joacim. Ahora, ¿qué implica esto? Autoridad. De hecho, desde Génesis tú ves eso cuando Adán le pone nombre a los animales. En la creación, que está implicando la autoridad, está tomando autoridad. Paga tributo a Egipto, ¿sale? Aquí estamos hablando de un impuesto. El impuesto en realidad no lo paga Joacim, lo paga el pueblo. Entonces, fíjate, el pueblo también está pecando, pero el rey tenía que haber entrado a negociar, a arrepentirse, a arreglar las cosas para no tener que estar en esa situación, y por el pecado de Joacim paga todo el pueblo. Están a merced de sus enemigos, porque dice la Biblia que entraron de todas las naciones y les pegaban. Cada nación que quería decía, vamos a darle una arrastrada por ahí. Es como el niño que le hacen bullying, pobrecito, ¿verdad? Así estaba Joacim con Jerusalén, con Judá. Todo mundo le pegaba, ¿verdad? Enojado contra los profetas, mandándolos a arrestar. Mató a Urías, quemó el libro, porque está enojado contra quien le habla la verdad, ¿sale? Y termina, ¿qué? Cautivo en Babilonia, donde muere. Ahora, esto le pasa históricamente a Joacim, pero la Biblia está dada a nosotros para enseñarnos verdades espirituales. Entonces, ¿por qué decimos que es una ilustración de lo que pasa? Porque cuando tú pecas como hijo de Dios, en lugar de estar sometido al Señor, tú le empiezas a dar autoridad al enemigo y estás sujetándote a un falso rey. Y hemos hablado de esto otras veces, que cuando un cristiano se mantiene en pecado, el pecado tiene esta cualidad de cegarnos y endurecer el corazón, y entonces ese cristiano no deja de ser hijo de Dios en ese momento, pero eres un cristiano que estás con el pie de un falso rey encima de ti. En lugar de vivir en libertad, sujeto a Dios, vives en cautividad, vives con cadenas, con el faraón oprimiéndote, ¿sale? Y ese no es el diseño de Dios para tu vida. Básicamente, esto se reduce a gente, lo decimos así, que no tiene paz, no tiene el gozo de Cristo en su vida. No es un cristiano que está viviendo en libertad, disfrutando. Luchas hay, pero no es el cristiano que vive su cristianismo así chido. Es un cristiano que está sufriendo sin paz porque Faraón le está pegando una recia, ¿no? Esto es muy importante. Empiezas a usar los recursos que Dios te dio, tu inteligencia, tu capacidad, tu cuerpo, tus dones, los dones espirituales que Él te ha dado, la carrera, tu oficio, tu negocio, tus recursos, los empiezas a usar para el pecado en lugar de usarlos para el Señor, que es la condición de Romanos capítulo 6, donde dice Pablo que yo antes ponía mis miembros para servir al pecado, pero como ya he muerto, ahora mis miembros sirven a la justicia. Bueno, el creyente que no se rinde a Cristo es un creyente que va a estar prestando sus miembros al pecado. Igualito que Joacim, en lugar de servir a Dios, tú estás sirviendo al rey de Egipto con tus recursos. Tercera, ¿cómo se ve la opresión espiritual? Vas a empezar a notar el efecto del pecado en ti, pero también como si fuera una piedra en el agua, en un lago, en un charco. Vas a empezar a ver, disculpen, la onda expansiva en otras personas. Vas a empezar a ver los efectos de tu pecado en otros, tarde o temprano. A veces inmediatamente, a veces eso toma meses, e incluso he visto
gente que se ha mantenido en pecado y el efecto lo ven hasta años después. Y es devastador, es terrible, igual que como al pueblo. Te conviertes entonces, mira, en lugar de una persona que da para otros y comparte vida, te conviertes en alguien que toma de los demás. En lugar de ser una bendición a tu mamá, eres un dolor de cabeza para tu mamá. En lugar de ser un motivo de alegría para tus hijos, te conviertes en un motivo de vergüenza para tus hijos. Me explico, empiezas a ver efectos en otros. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra, ¿no? Te encuentras a merced de los enemigos. Como cristianos tenemos 3 enemigos: el diablo, la carne, el mundo, el pecado, ¿verdad? E imagínate estar sin defensas ante esos enemigos, que cada que pasa una tentación, ahí vas y azotas, porque no estás fortalecido. Pablo diría, estás peleando una batalla sin ponerte la armadura, ¿verdad? Va a empezar a suceder, esta es otra característica, que te empiezas a molestar contra las personas que te hablan la verdad. Si alguien te habla la verdad, es una señal de que esa persona te ama, pero oír la verdad no es cómodo. No es a veces fácil, y tampoco decirla. Necesitas amar mucho a una persona para decirle la verdad, y decirle la verdad en amor, y tener paciencia para que esa persona escuche, como Dios lo hizo con el pueblo. Bueno, ¿qué pasa cuando empiezas a endurecer el corazón? Que te empiezas a enojar, te empiezas, ay, ahí viene mi mamá otra vez con su Biblia, ay, ahí viene este hermano que nada más me pone versículos. Pues oye, digamos que es por tu bien, mi chavo, ¿no? Es para vida tuya, es para el rescate tuyo, es para la salvación de tu alma y de la mía. Y el corazón correcto agradece. El corazón duro se enoja contra la persona que le dice la verdad. Y bueno, lo triste es que terminamos viendo creyentes, hijos de Dios, neutralizados porque son adictos al fútbol. Nada malo con el fútbol, pero adictos, controlados por el fútbol, no está bien. Vemos cristianos neutralizados porque terminan con una adicción a una droga o a la pornografía o en una relación que no es de Dios y terminan, este es el punto, neutralizados como Joacim. Dios lo había diseñado para ser una luz a las naciones y Joacim termina siendo una títere de las naciones. Dios les dijo, ustedes van a ser cabeza y no cola, si ustedes me obedecen. Pero si no me obedecen, ustedes van a ser cola y otros van a ser cabeza. Y aquí tienes el ejemplo precisamente este. Entonces, ¿qué le sacamos a Joacim? Muchachos, muchachas, pues bueno, ahí está un ejemplo de la gracia, del juicio, las malas decisiones de Joacim, cómo Dios nos disciplina, cómo Dios nos castiga, cómo Él lleva a cabo su trabajo en nosotros. ¿Y qué pasaría? O sea, en última instancia, algunos de ustedes me dirán, bueno, a ver, Alex, la neta, o sea, ¿qué pasa? Pues si yo, pues, maltrato a mi esposa, ¿no? Pues si yo ando coqueteando con otro que no es mi esposo, ¿qué pasa si yo, pues, me emborracho una vez a la semana, ¿no? ¿A poco de verdad Dios me va a castigar? Bueno, creo que aquí tienes un ejemplo de lo que puede pasar. Dios es muy paciente, pero el pecado no es gratis. Y si tú te estás enredando y estás jugando con el pecado, creyéndote listo de que Dios te va a mandar un ángel a librarte, la razón de esta lección es que te vas a encontrar como Jeremías y como Joacim y como Nabucodonosor. A esta lámina, este es Nabucodonosor, ¿verdad? Aquí está el rey Joacim, ¿verdad? Siendo llevado cautivo en los últimos días de su vida, y Jeremías el profeta. O sea, ¿por qué consideras tú que es necesario llegar hasta el punto donde Dios te tiene que dar un azote o una reprensión muy fuerte para que entendamos? ¿Por qué no buscar la opción de entender con palabras, verdad? Y así más chido, ¿verdad? Más relax, más light, ¿verdad? Pienso que habría muchas cosas que podríamos evitar, mucho dolor que podríamos dejar de tener en nuestra vida. Y esa es la razón, la verdad, porque estamos aquí. Tú tienes libre albedrío y tú podrías decir, a mí no me pasa nada, yo voy a hacer esto, al cabo es nada más tantito, al cabo es la única vez, y Dios es muy bueno, voy el domingo a la iglesia, confieso mis pecados y Jesucristo es mi abogado. Sí, todo eso es verdad, pero el pecado no es gratis, el pecado cobra. Dice la escritura, estas cosas te van a alcanzar si tú no obedeces, y Dios es muy paciente. Y debo decirles, hay una pregunta que me hacen seguido y hay mil que no sé. Algunas tengo una idea, pero una que estoy seguro no sé cómo contestarte es el por qué a Joacim le llega el juicio así rápido y a Joacás no le llegó así.
No sé, Dios tiene gracia y misericordia con unos muy rápido y con otros no. He visto creyentes, mira, hijos de Dios, que una mentirita blanca que se avientan, digamos, ¿no? Usando la frase típica de mentirita blanca, y Dios les pone su estate quieto, ¡pum!, un jalón de orejas. Y he visto a otros que, híjole, o sea, son bien descarados, sin vergüenzas en su pecado, y por alguna razón, ahí andan, ¿no? Juan, el apóstol, nos diría, bueno, es que no son hijos, pero yo no sé, o sea, yo no tengo manera de saber eso, ¿verdad? Pero solo te sé decir que Dios es perfectamente justo y perfectamente misericordioso cuando trata con nosotros. Entonces, pues eso es, muchachos, eso es, mis hermanos. Cuéntenos aquí lo que piensan. Ya veo que algunos de ustedes están poniendo por aquí algunas notas, algún comentario, sus saludos. Estamos aquí para eso, para saber qué piensan de la idea. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues podríamos buscar la manera de ayudarte, ¿verdad? Si es que tenemos alguna respuesta. Entonces vamos a dar unos segunditos para que pienses en estas cosas que estamos platicando. Sí quiero referirme y animarte a considerar seriamente, especialmente aquellas áreas donde Dios te ha estado hablando esta cuarentena, ha estado asediando tu corazón para que termines de tratar tu tiempo de oración que no pones en orden, o perdonar a una persona que te ha hecho. No sé qué es lo que Dios haya estado tratando contigo durante este asedio al corazón. Dios ha estado asediando al mundo, ¿no? Encerrándonos, enseñándonos muchas cosas con la economía tan golpeada. No lo sé, o sea, no sé, si quieres contar, cuéntanos, si no, está bien, pero algo Dios quiere hacer en tu corazón. No vayas a, por favor, no vayas a ser de las personas que se aventó 5 meses encerrado en su casa y sales igual. Permite a Dios obrar en tu vida, obrar en tu corazón. Te ama, Él te ama muchísimo, y por amor es que te dice las cosas, por amor es que te advierte. No es un Dios que te quiere aguadar la fiesta o arruinar la fiesta. Al contrario, Él es el Dios más feliz que hay, más gozoso. Quiere una vida plena, chida para ti, bendecida para ti, pero eso implica disciplina. Por eso te hice la pregunta al inicio: ¿cuántos de ustedes quisieran ser los consentidos de Dios? Oh, pues yo, ¿no? Yo quiero ser. Implica que Dios me va a cuidar, me va a proteger, pero implica que como Él es un papá perfecto, si yo estoy haciendo mal, me va a dar mis jalones de orejas porque me ama. Ese es el punto. Y que si yo no hago caso, y no hago caso, y no hago caso, y no hago caso, me puedo ver como Joacim, sirviendo a otro rey, un hijo de Dios, pero neutralizado. No estoy viviendo el plan que Él diseñó para mi vida. Mis recursos están yéndose al otro malvado, ¿verdad? Hago daño a mi gente, me enojo contra los que me quieren ayudar. O sea, es una vida, como describíamos aquí, sin paz. Es una vida que no es la que Dios diseñó para ti. Joacim es una vida triste, termina mal, muerto, su hermano esclavo en Egipto, ¿no? A él lo llevan en cadena, le cobran impuestos. Ese nunca fue el plan de Dios, ¿eh? Nunca fue el plan de Dios, pero les advirtió que eso pasaría si ellos no escuchaban las advertencias. Entonces, sí, asedio al corazón es una serie de advertencias, ¿va? Es esos capítulos de escucha, muchacho, escucha, pon atención, mira, atención, aquí está la alarma, ¿verdad? Y con mucho cariño creo que el Padre ha estado hablándonos a todos. Así que vamos a ver si tenemos algo. Vamos a dar unos segunditos para que hagamos digestión tantito, y ahorita venimos a leer esto, ¿va? Vamos a ver. Muy bien, ok, tenemos aquí algunas. Muchas gracias. Bueno, pues mire, aquí tenemos algunas personas que han hecho algunas preguntas y unos comentarios. Entonces, ¿les parece si leemos estos? A ver qué tal. Y si no tiene más comentarios, hermano, lo dejamos que vaya usted a comer su tamal oaxaqueño, o con su cafecito, o lo que sea que usted vaya a cenar. Seguramente lo va a hacer muy, muy padre, ¿no? Bueno, preguntan aquí: ¿es malo romper una Biblia? ¿Es pecado?
Gracias por la pregunta. No logro ver quién hizo la pregunta, pero la pregunta es muy buena y muchas gracias por hacerla. Déjenme comentar algo aquí rápido, ¿sale? Miren, por muchos años, aquí les voy a mostrar un ejemplo rápido. Yo he coleccionado o me gusta coleccionar diferentes tipos de Biblias. Entonces tengo allí una serie de Biblias en diferentes idiomas. Unos de esos idiomas no los entiendo, pero algunos sí. Pero aquí tengo una Biblia. Este es un ejemplo, ¿sí? Esta se llama la Biblia de Estudio Inductivo. Físicamente es un libro, por supuesto, impreso, ¿verdad? Con cierta calidad de papel. Entonces, la pregunta es si es pecado o es malo romper una Biblia o quemar una Biblia, o si es pecado. Miren, el libro en sí mismo, mucho cuidado con lo que voy a decir, es un libro, ¿sale? Es un libro. Tengo ahí otros libros, ¿verdad? Que no son una Biblia. Aquí está otro libro, ¿verdad? Aquí no estoy hablando necesariamente del contenido, sino es un libro. Entonces, yo pudiera romper este libro o pudiera romper este libro. Pero el punto no es necesariamente decir que el libro de la Biblia es en sí mismo un libro sagrado. Escuche con cuidado lo que estoy diciendo y déjeme terminar, No es que es un libro sagrado de manera que si yo lo rompo me va a pasar algo, porque si fuera así, estaríamos cayendo en un terreno de la superstición, como mucha gente solía hacer. Por ejemplo, aquí voy a abrir el Salmo 91, ¿no? Entonces, mire, aquí tengo el Salmo 91, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está el Salmo 91, ¿verdad? No ayuda el enfoque, pero hay gente que agarra el Salmo 91, el libro, y lo abre y lo pone en su sala, y abre así el libro. No oran, no leen ellos la Biblia, no la creen, no tienen temor a Dios, no han entregado su vida a Cristo, pero piensan que abrir la Biblia en el Salmo 91 los va a cuidar, va a espantar al tío Pancho que se quiere aparecer, ¿verdad? Y cosas así. Y es superstición. Entonces, tenemos que tener cuidado de ver a la Biblia de una forma supersticiosa. De manera que quiero contestar la pregunta así. Si usted, por el uso de amar la Biblia, ¿qué es lo que pasa tengo una Biblia allá abajo que es con la que estudio? Me la regaló mi suegro. Es una Biblia que tiene unos 25 años de que yo sigo a Cristo y se han roto las páginas, se ha desgastado las orillas y se está rompiendo. No es pecado. Respeto mucho la Biblia porque es la palabra de Dios, es mi herramienta de vida. Pero si se me rompe un día, se me cayó por accidente, no vayamos a pensar que va a salir del cielo un rayo y nos va a fulminar. Lo importante aquí es la actitud ante la palabra de Dios. Y claro que voy a respetar este libro porque es la Biblia. Lo cuido mucho porque amo la palabra de Dios. Pero si un día, ¿verdad? Un día andaba ya en la sierra, en Oaxaca, me resbalé en una vereda, salí volando y mi Biblia cayó y se llenó de lodo y se rompió. Mire, es un accidente, esa no es mi actitud ante la palabra. Pero cuando yo quemo la palabra, estoy representando una actitud, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que hay gente que nunca ha quemado una Biblia, hay gente que respeta y cuida el libro, pero no teme a la palabra del Señor. Y hay personas que temen la palabra del Señor y se les han quemado las Biblias o se les han roto o se les han, pues no sé, ¿verdad? Deshojado. Entonces, es la actitud del corazón ante lo que Dios dice, lo que importa. Recordamos al rey Josías, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, oye, este es uno que tiembla mi palabra, o sea, tú temblaste mi palabra cuando oíste Deuteronomio 28, rasgaste tus vestiduras, lloraste, te quebrantaste. Esa es la persona que yo busco, uno que tiemble a mi palabra, ante mi palabra, que no deje caer a tierra ninguna de sus palabras. Así que mi hermano, esa es la actitud, o mi hermana, esa es la actitud que la Biblia nos enseña y esa es la que buscamos usualmente, ¿verdad? Imitar. Muy bien, gracias David, una bendición ver aquí tus comentarios siempre. Mi comentario es, la lección del rey Joacim se aplica a todos los dirigentes y a todas las personas. Eso es cierto. Quien trate de destruir la palabra de Dios se expone a gran peligro, ya que a Dios le disgusta en gran manera que duden de él. Eso es cierto. Y cuando nuestras peticiones son del tipo, si ocurre, ayude,
con fe en su existencia y sabiendo que Él tiene el control de todo, Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. Al contrario, somos nosotros los que debemos demostrarle a Él que somos dignos de su reino y de ser sus hijos. Gracias por el comentario, David. Sí, debo decirles que en la Escritura vamos a encontrar los dos elementos, ¿sale? Vamos a encontrar el elemento de un Dios que nos habla con mucha paciencia y nos repite y nos habla con palitos y bolitas, pero también vamos a encontrar en la misma Biblia a un Dios que dice, ya te hablé, tú rechazaste mi palabra, no vuelvo a hablar contigo. No vuelvo a hablar contigo y voy a enviar a ti profecía mentirosa. Eso es lo que quieres oír, ahí te va profecía mentirosa. Entonces, o sea, son versículos fuertes que muchas personas cuando los leemos decimos, ay, ¿por qué Dios hace eso? Es una respuesta ante la actitud de desprecio que las personas podemos tener ante Dios. Entonces, sí, esto que comentas es cierto. Nuestro Dios es muy misericordioso y nos está hablando con mucho cariño la palabra, pero cuando llega un punto, yo no sé cuál, no puedo decir, pero llega un punto en que una persona, al haber rechazado la palabra y haber escogido la mentira, Dios mismo le da mentira. Dios mismo dice, ya no voy a hablar con ustedes. Y si ustedes me hablan, no los voy a oír. Entonces, wow, dices tú, ¿cómo no? Bueno, pues es exactamente esa situación en la que alguna persona ha llegado al extremo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos otra pregunta. Jun, entiendo que Dios es amoroso y es sumamente paciente, pero ¿por qué a mi juicio parece ser que Dios deja a los malos hacer lo suyo y no hace nada por evitarlo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Jun. Déjame buscar aquí un par de pasajes rápidamente, nada más para estar seguros de que estamos... me parece que en algún momento hemos ya platicado del tema. Quizás la pregunta no había llegado en esa misma forma, pero la habíamos ciertamente ya hablado en otro momento. Esta pregunta, la Biblia la contesta de dos formas, ¿sale? A ver, que estamos... Ajá, listo, aquí. Les voy a mostrar aquí en su pantalla el Salmo 73. De hecho, si tienen su Biblia, ustedes pueden ir a buscar el Salmo 73. Pero aquí tenemos el clamor que de hecho Jeremías hace. Jeremías, hay un punto, si tuviéramos el tiempo de leer todo Jeremías, que yo les animo a que lo hagan. Indudablemente, son 52 capítulos, los pueden leer en una semana sin problema, en 4 días sin problema. Lean la vida de Jeremías, lean la profecía de Jeremías. Hay un punto donde él mismo se desespera y dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué Nabucodonosor es el que tú estás mandando? Habacuc, otro profeta que vamos a estudiar, hace lo mismo. Le dice Dios, ¿qué pasó? Si nosotros somos tu pueblo y tú estás usando a Nabucodonosor como tu martillo, como tu espada. Y Dios le contesta, ¿no? Pero bueno, aquí en el Salmo 73, Salmo de Asaf, tenemos el mismo tipo de pregunta. ¿Por qué si yo trato de andar derecho, trato de portarme bien, por qué el que se porta mal, bien hecha la pregunta, parece irle bien? Y ahí está la clave, parece irle bien. Entonces, el Salmo 73 nos contesta. Dice así, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, así dice el texto. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es esa situación de que, pues, al que es el tramposo, al lambiscón, o el barbero, o el corrupto, es al que ascienden en el trabajo, ¿verdad? El político, que es ladrón y todo eso, es el que tiene más dinero y se atiende en el mejor hospital. Eso es lo que probablemente tu pregunta, y mi pregunta es así, ¿no? Oye, pero ¿por qué si ellos son los malos, parece que Dios no hace nada con ellos y no cae un rayo ahí? Bueno, primer elemento es, dice, yo casi tropiezo. Quiere decir que esa es una pregunta muy buena y muy válida, pero ante la que debemos tener una respuesta bíblica, porque si no tenemos una respuesta bíblica, podemos llegar a la conclusión equivocada de que Dios es injusto. Por eso él dice, casi me tropiezo,
casi resbalan mis pasos cuando vi eso. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y a causa de eso, de que no les llega el castigo y no sufren como los demás, ¿cuál es el resultado? La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. O sea, son malos y todavía por causa de que se creen intocables allá arriba, siguen pensando cómo hacer más mal. Entonces seguramente ustedes cuando vean esto van a notar que esto es algo escrito hace 2800 años, pero parece que está hablando del día de hoy, ¿verdad? Hablan con altanería, mira esto, qué interesante, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ahorita les voy a leer otra versión que es muy interesante cómo lo pone. De hecho, se las quiero leer aquí rápida. Esta, miren. Miren, aquí está subrayado porque lo habíamos visto en otro momento. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Y luego aquí, déjenme ponerles en este color la reflexión de Asaf que Jeremías y Habacuc después dicen. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esta que aquí les pongo en morado es el peligro que se corre cuando nosotros no tenemos una respuesta bíblica a esa excelente pregunta. Muy buena pregunta. Pero si vamos a la escritura vas a encontrar una respuesta. Si tú te quedas con la pregunta como diciendo, no, mira, o sea, el punto es cuando ya no es pregunta, sino que yo estoy diciendo, Dios es injusto porque ellos hacen mal y no cae castigo, al contrario les va mejor. Si yo ya decidí eso, en lugar de preguntarle a Dios, esta puede ser la respuesta, lo que ves en morado aquí. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. O sea, ¿de qué me sirvió que yo haya regresado ese dinero si me va mal? De nada me sirvió que yo sea honesto si el que es tramposo le va mejor. No, mucho cuidado. Esta sería la conclusión si ahí termináramos con todo y si Dios no existiera y si Dios no fuera justo. Pero ¿cuál es la respuesta? Dice aquí, esos malvados me golpean a todas horas, en cuanto amanece me castigan. Y luego entonces, les voy a poner aquí en naranja, la respuesta. ¿Sale? Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Otra vez poniendo aquí este mismo versículo, en el versículo 15, mismo color. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. O sea, lo que está diciendo el salmista es, yo no soy como ellos. En realidad no soy como ellos. Yo no puedo vivir así, esa no es mi naturaleza. ¿A quién quiero engañar? Yo no soy de esa... ¿Se acuerdan el ejemplo del puerquito y el corderito? Pues yo no soy puerquito. Por más que yo vea al puerquito que se va bien y se mete en el lodo y no le pasa nada y mira cómo se divierte, de ahí no somos. Esa no es nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo contesta? Aquí está la respuesta. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La respuesta de la escritura es, vamos a resumirla así, ¿cómo se define bien? ¿Cómo se define que están bien? Y el camino en el que están. Esa es la respuesta que da la Biblia. Y bíblicamente, ellos no están bien. Parecen estar bien, pero ellos no están bien. Y a causa de que les va bien, parecería que van en un camino que les va a traer beneficio, pero aquí dice, en realidad,
entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces está hablando, y sigan leyendo el Salmo, no podemos verlo todo, pero síganlo leyendo, porque mira, ese versículo: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Pues del coraje de ver a personas que hacen tanto mal y no les cae el juicio al instante. Entonces quiero decir que el Salmo 73 nos enseña que el bien, estar bendecido, lo define Dios. No lo define la apariencia de que esas personas no les pasa nada en ese momento. Va a llegar el momento en el que Dios va a traer justicia, y usualmente es repentina. Segunda, el camino en el que están es un camino de muerte, aunque aparenta ser un camino de vida. Nosotros debemos mantenernos en el camino de vida, y Dios en su momento hará justicia y hará lo que tiene que hacer. Esa es la primera parte de la respuesta bíblica. La segunda parte de la respuesta la encuentras en la carta del apóstol Pedro. Vamos, por favor. Oh, perdón, aquí está fallando mi cosa esta. Oh, ¿qué pasa? No sé qué pasa con... Segunda de Pedro, vamos a ver aquí rápido. Creo que también me parece conocido que lo habíamos visto en algún momento, ¿verdad? Creo que sí. Ajá, sí, gracias. Exactamente. Segunda de Pedro 3. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahí está. Y entonces, bueno, igual aquí hay mucho. Aquí, por ejemplo, habla del juicio de Dios. Tú puedes leer Segunda de Pedro, todos ustedes pueden leerlo. Pero entonces hay gente que pregunta en esto. Miren aquí estos dos versículos que pongo en amarillo, ¿sale? Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Les leo aquí esta otra versión que es muy útil. Dice aquí esta: en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. ¿En qué tono están diciendo esto? Están diciéndolo en un tono burlón, ¿verdad? Como el malvado que se porta mal y dicen: Dios no me va a hacer nada. ¿Por qué Dios no viene en ese instante y acaba con todo y ejecuta el juicio? Aquí está la respuesta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, miren qué interesante forma de contestar la pregunta, ¿no? ¿Por qué no cae en ese momento juicio? Si son tan malos, porque Dios está teniendo paciencia para que dando a esas personas, como te dio a ti y a mí, la oportunidad de que nos arrepintamos. Esa es la respuesta bíblica. No es que Dios es injusto, no es que ellos están bien, no es que están en un camino que los va a llevar a la vida, y no es que Dios no está tomando en cuenta lo que está pasando. Claramente nos dice quién es el que está bien, cuál es el camino de vida, y que si no se ejecuta sentencia luego, ¿verdad?, sobre el pecado, como dice la Escritura, es porque Dios tiene paciencia. Es porque Dios tiene paciencia. ¿Para qué? Para dar oportunidad a esas personas que se puedan arrepentir, como nos la dio a nosotros. El malo, cuando ve que no se ejecuta sentencia, así dice la Biblia, se apresura a pecar, ¿verdad? Ese es precisamente parte del problema. Te busco aquí, miren este texto
se los pongo. Eclesiastés, capítulo 8. Y aquí vamos a ir terminando, estoy viendo la hora, vamos a ir terminando con esto, ¿va? Pero aquí les pongo Eclesiastés, capítulo número 8. Miren, miren lo interesante. Dice Salomón, 3000 años atrás escribió esto. También he visto que sepultan con honores a gente malvada y que a la gente buena ni en su propio pueblo la recuerdan. Jesús decía que no hay profeta sin honra en su propio pueblo. Entonces, Salomón está hablando de estas injusticias de la vida, ¿verdad? Bueno, y esto tampoco tiene sentido. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Pero Pedro nos explica que no es porque no hay un Dios que va a hacer justicia, ¿verdad? Claramente hay un Dios que va a hacer justicia, que es perfecto en su justicia, perfecto en su amor, perfecto en su misericordia. Y Pedro nos explica que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. Entonces, es múltiple, ¿no? La forma en que la Biblia responde la pregunta, pero la responde de una manera muy, muy clara. Bueno, vamos a la última pregunta, al último comentario y oramos para despedirnos, hermanos. Gracias a todos ustedes que pusieron sus likes, que pusieron aquí sus preguntas, que participaron, muy chido, muchas gracias. Solo quiero mostrar mi comentario aunando un tanto de testimonio. Dice mi hermano Benjamín, Dios muestra su misericordia todo el tiempo hasta hoy. Y me atrevo a decir que a veces tan mal estamos que eso no produce nada en ti, y no porque Dios falle, sino por la dureza de corazón, ya que entiendo que el pecado en verdad cega, y cabe recalcar que no es necesario el que vayas y sacrifiques gallinas, ya sería un extremo. Con empezar a dejar de considerar que Dios es el motivo de todo lo que ves y eres, empieza a bastar, y sobre todo para que te despojes poco a poquito de la armadura que Dios provee para resistir el pecado. Pues hermano, yo estoy de acuerdo contigo. El asunto es que depende del estado del corazón, no de las grandes señales que Dios nos dé o de lo claro o no claro que sea la palabra. En realidad depende de el estado del corazón. Cuando el corazón es blando, cuando el corazón está tierno, hasta un pajarito, ¿no? Es un medio que Dios usa para alegrarte el día. Cuando el corazón está duro, te puede mandar un profeta que te habla. Jesús decía, puede mandar zombies, ¿verdad? Que los muertos resuciten y anden ahí predicando. El que no va a creer, el que no quiere creer, aunque un muerto se levante y le predique, no va a creer, porque no quiere creer. No es asunto de la señal, no es asunto de la evidencia, no es asunto del milagro, es asunto del estado del corazón. Entonces estoy de acuerdo, muy buenos comentarios los que han hecho ustedes. Quiero agradecerles, hermanitos, a todos que el día de hoy nos han acompañado, que han puesto aquí sus saludos, sus comentarios, y les agradezco de verdad que sobre todo que se mantengan conectados. Les reitero, eso es lo que nos hace iglesia, eso es lo que nos hace Senda de Vida, estas conexiones, las células virtuales. Vamos a seguir animando a los líderes para seguir realizando estas células virtuales, y te animo a que si no tienes una te conectes, ponnos aquí tu comentario, escríbelos y te vamos a buscar una conexión con las personas en Senda de Vida. Gracias, les amamos mucho. Vamos a orar y estaremos despidiéndonos. Dejaremos el chat abierto un ratito para que puedas mandar tus saludos y todo eso. Padre, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por las personas que nos ayudan a que esto sea posible. Gracias por la gente que ha sido fiel con su mayordomía, sus diezmos, sus ofrendas, su promesa de fe sobre todo. Gracias, Señor. Oramos que aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, nos des un corazón tierno, sencillamente para escuchar tu ánimo, tu dirección, para escuchar tu sabiduría cuando es tiempo, y que tengamos ese corazón tierno para no terminar en una situación como la de Joacim, que nos deja una lección tremenda de cómo podemos acabar en una situación de opresión espiritual por no haber escuchado las lecciones, las advertencias que tú has querido traer a nuestro corazón. Te damos muchas gracias por este privilegio, pedimos tu ayuda, y el domingo, Señor, que nos reunamos para aprender del profeta Jeremías. Una vez más te pedimos que nos ayudes a abrir el corazón y a seguir aprendiendo de la verdad de tu palabra. Te amamos y pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener, como hemos hablado tanto,
Estas conexiones es lo que hace el cuerpo de Cristo ser efectivo y visible en la tierra en este tiempo. Gracias, te pedimos todo esto muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Por aquí los esperamos el domingo, ¿sale? 11, un minuto para que juntos aprendamos sobre la vida del profeta Jeremías. Te aseguro que se va a poner muy bueno y aquí los esperamos entonces. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo, los queremos muchísimo y ya estamos esperando el día de encontrarnos y poder tener nuestras reuniones. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.